El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 10. Voy a leer del verso 1 al 5. Dice la palabra del Señor así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Indiscutiblemente, hermanos, hay una señal inequívoca, hermanos, para cuando alguien es de Dios. Los que son de Dios, hermanos, los que pertenecen al rebaño, a los que Dios, hermanos, a sí mismo califica de ovejas, son aquellas personas, hermanos, que tienen la particularidad de oír la palabra, hermanos, y de crear sentimientos hacia ella. Yo quiero que usted le ponga mucha atención a lo que vamos a oír en esta mañana. No todas las personas, hermanos, son capaces de dejar criar sentimientos hacia la palabra de Dios. Muchas personas oyen la palabra de Dios y les puede causar admiración. Tendrán sus razones para admirar algunos aspectos de la palabra, su literatura, su poesía, su gramática, qué sé yo, su antigüedad. Habrán muchas razones, hermanos, por las que la gente sienta algún tipo de respeto por la Biblia, o simplemente, hermanos, porque se constituye en el libro sagrado de la cristiandad. Las personas, hermanos, más de algún tipo de respeto le sienten en sí a la letra de las Escrituras, o a la Biblia, como la gente le llama, ¿verdad? Porque la Biblia es un término moderno, no es el término de las Escrituras. En las Escrituras se le llama las Sagradas Escrituras, punto. Pero la gente, hermano, le tiene respeto a algo, respeta un libro negro, con bordes rojos o qué sé yo. Pero la gente, hermano, le tiene respeto a eso y venera eso muchas veces, pero en sí, hermanos, las ovejas del Señor, hermanos, tienen la particularidad, hermanos, que se crean en ellos fácilmente sentimientos, hermanos, hacia esa palabra. Solo la oye y queda preñado de ella. Solo la oye, hermanos, y algo le liga a lo eterno. Solo oye la palabra, hermanos, y miren, ya quedó amarrado hacia otra vida. Quedó amarrado a Dios, quedó ligado a Dios. Solo oyó la palabra, hermanos, y esa palabra es un contacto, hermanos, que ya nadie va a poder quitar de su corazón. Yo me doy cuenta, hermanos, que hay muchas personas que oyen la palabra, sí, al principio sí, un interés así muy superficial, y así como les llega, así se les va. Hay personas que son muy emotivas cuando oyen la palabra, y así como les llegan, hermanos, así se les desaparece. Un día se encantan por ella y otro día, hermanos, se desencantan. Un día están muy emocionados y al día siguiente están frustrados. Son personas emotivas. Las personas que son, he dicho esto muchas veces, hermanos, las personas que son emotivas, que son muy emocionalistas, son peligrosas, nunca son de fiar. Un día están arriba, otro día están abajo, no son estables, no tienen un carácter, una personalidad estable, son muy desconfiados. Uno no puede, hermanos, fiarse de una persona que es así, que es emocionalmente tiene muchos altibajos. Hermanos, cuando la oveja del Señor queda preñado por la palabra y esa palabra no la puede sacar nadie, pero nadie de ahí. David, hermanos, un hombre que cuando llegó a conocer la palabra de Dios, hermanos, y quedó prendido a Dios, hermanos, al decir la palabra, no estoy diciendo que usted tenga que leerse toda la Biblia. Al decir la palabra, hermanos, es que al conocer su contenido, cualquier aspecto de la palabra, hay cosas espirituales. Y voy a hablar de esas cosas espirituales, hermanos, que no fácilmente entran en la mente de cualquiera. Cuando hay una oveja del Señor, hermanos, puede oír cualquier parte de la Biblia, no importa cuál, se puede decir cualquier cosa. Los primeros cristianos no predicaban con la Biblia en la mano. Ellos, hermanos, llevaban simplemente la palabra en la punta de la boca, eso era. Pero las ovejas la reconocen. Ni modo, hermanos, que alguien para poder creer necesita ver a otro con una Biblia y con con un montón de folletos, un montón de estudio, una teología. Imagínense, hermanos, que usted me diga, mire, yo quiero creer en el mensaje que usted me trae, pero por favor yo necesito una buena documentación de su doctrina. Y que usted venga y que primero quiera oír, hermanos, que yo le pase a usted toda una folletería y que le dé, hermanos, un montón de argumentos teológicos y que le diga que el fundamento de nuestra doctrina está amparado en estos tales libros. Miren, hermanos, si alguien va así, hermanos, miren,
Yo no voy a perder mi tiempo ahí, hermanos. Créanme, Jesucristo no lo hizo. El Señor Jesucristo, hermanos, caminaba y se le quedó mirando a alguien por ahí y le dijo, sígueme, le dijo. Y aquel lo dejó todo y le siguió. ¿Y cómo es que sigue a un hombre extraño que nunca le ha visto, nunca le ha conocido y solo porque le dijo, sígueme? ¿Por qué lo siguió? ¿Y por qué está dispuesto a dejar su trabajo y a dejar su familia y dejarlo todo? Solo porque una persona, alguien ahí le dijo, sígame. Y lo deja todo y se va detrás de él. ¿Qué hay ahí? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esa locura de agarrar en pos de alguien solo porque le dijo, sígueme? ¿Qué hay ahí? Pues no es una decisión loca eso, hermanos, y ni siquiera sabe para qué ni por qué. Hay algo muy sencillo, hermanos. Espiritualmente, hermanos, hay un diálogo que es espiritual, hermanos, entre oveja y pastor. Es extraño, no se pueden decir palabras, a veces basta una mirada, basta una palabra. No se necesitan muchas argumentaciones, pero una cosa les puedo asegurar, hermanos, una oveja es dócil. Y entiende, hermanos, una mirada, una palabra, un gesto, una expresión, hay algo que yo no se lo puedo decir, pero es un misterio espiritual. Dentro de la iglesia hay personas, hermanos, que pasan años dentro de la iglesia, están oyendo la doctrina 1000 veces, les está cayendo vara, les está cayendo corrección y son rebeldes y son soberbios. Tarde o temprano se definen porque nunca fueron ovejas, nunca lo fueron. Hermanos, no se debe de perder tiempo con personas así. Yo quiero que me oigan. En el Evangelio, hermanos, las cosas siempre deben de ser crudas pero reales. El Señor Jesucristo no perdía con las personas problema. Había un día un grupo de judíos, hermanos, de aquellos que lo andaban siguiendo por todos lados. Le fueron a decir, mira maestro, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dilo así claramente. Necesitaban argumentación, necesitaban fundamentos teológicos para poder creer en Jesús. Y Jesús les dijo, miren, las obras que yo hago, ellas dan testimonio de que el Padre está en mí, pero ustedes no pueden creer porque no son mis ovejas, les dijo. Con el Señor Jesucristo, hermanos, no había problemas. El Señor no gastaba tiempo, hermanos, en tener que estarle explicando larga y extensamente a alguien, hermanos, que no tiene la capacidad de percibir la voz del pastor. De manera, hermanos, de que había muchas personas que seguían hacia Jesucristo, que sí, como que sí querían o no, pero están ahí, siempre tienen dudas, tienen doblez, siempre como que sí quieren, pero en el fondo no, y sí, como que sí les interesan las cosas de Dios, pero pesan otras cosas en este mundo que también en la balanza de sus decisiones ya ejercen contrapeso y vuelven dudosa cualquier sentimiento hacia Dios, lo vuelven dudoso. Yo le voy a decir algo, hermanos, cuando dentro de la iglesia nosotros nos encontramos con personas que sus sentimientos hacia Dios, hermanos, siempre los tiene que estar poniendo continuamente entre la balanza, le surge un problema, que ahí surge su familia, que sus parientes, que el trabajo, y cada vez que tiene que tomar alguna decisión por Dios, hermanos, miren, tiene que ser puesto en la balanza de ver a qué lado se inclina su corazón. Un tipo de personas así es desconfiable. Las ovejas, hermanos, tienen la particularidad de tomar decisiones inmediatas. No piensan demasiado, hermanos, ni tampoco es una locura lo que están haciendo. Vino Jesús, hermanos, y se encontró a Leví en el banco de los tributos y lo vio Jesús y le dijo, sígueme, le dijo. Y Leví, hermanos, tenía un bonito puesto. ¿Quién no quería estar en el banco de los tributos, hermanos? Y aprovechaban para sacar dinero así, elevar un poquito más la tasa de los impuestos y quedarse ellos con algo. Si ese era un trabajo sucio, esos eran los publicanos, hermanos, los que la Biblia menciona. Los publicanos eran aborrecidos, hermanos, por los judíos, porque aparte de los impuestos con que el imperio romano cargaba a los judíos, hermanos, aquellos todavía les sacaban algo más para ellos. Entonces, hermanos, pero ¿quién quería dejar un trabajo bueno que le rentaba bien, hermanos, que le dejaba bonitas ganancias, donde muchos se habían enriquecido a costas de eso? Va a ver usted qué pasó con Zaqueo. Zaqueo era un publicano, cobrador de impuestos. Había hecho una buena casa, había hecho buenas cosas, hermanos, a costas. Y cuando Jesús, hermano, lo habló, él se encontró con Jesús, él dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, dijo. Como que él dice, estaba consciente de que todo eso había sido mal habido. Y si alguno lo he defraudado, le devolveré 4 veces, dijo. Voy a pagar mis deudas. Si a alguien le robé, le voy a devolver 4 veces lo que le robé. Fíjense, hermanos, esto es alguien que se encontró con el pastor. Era una oveja. Desgraciadamente, hermanos, era una oveja ejerciendo una mal función. Pero eso sí, oyó la palabra de Dios y estuvo dispuesto a perder muchas cosas con tal de encontrarse con aquella voz, hermanos,
que lo iba a llevar más allá. Aquella voz, hermanos, que nos hace entrar a nosotros en contacto con la eternidad. Aquella voz, hermanos, que proceda de un hombre o no, de donde venga la voz, pero si es la voz de Dios, hermanos, el día que nosotros como ovejas oímos aquella voz, hermanos, miren, de esa voz ya no nos separa nadie. 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 Es más, miren, hermanos, el mismo Señor Jesucristo un día tuvo que decirle a sus discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? Hasta los echó. Y Pedro, hermanos, en voz de los 12, en representación de los 12, tuvo que decir, Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando una oveja, hermanos, oye la voz de Dios, aunque se le eche de la iglesia, allá se agarra de un poste, hermanos, y miren, y uno no lo hace que se desprenda y que se vaya. Váyase de aquí, váyase, y lo está sacando uno a la calle, váyase. Y ahí se abraza un poste y no lo saca uno, hermanos, porque es oveja. Hay quienes, hermanos, solo un pretexto tienen para irse de los caminos de Dios o para abandonar los caminos de Dios. Déjelo, déjelo. Alguien, hermanos, que está buscando excusas o pretextos para retirarse de la iglesia, ayúdele usted. Mire, si le olvida una cosa, dígale usted y ayúdele y sáquele usted las cosas que se le están olvidando y que se vaya. Así, parece crudo, hermanos, pero yo quiero que me entiendan algo. Jesús fue muy claro al decir, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A los extraños no seguirán, huirán de ellos. Una oveja, hermanos, huye de un extraño, pero se aferra a la voz del pastor. Ahora, ¿qué es la voz? Tal vez antes de seguir con la enseñanza, hermanos, explico qué es la voz del pastor. ¿Cuál es la voz? Porque hay que interpretar qué es la voz, hermanos. La voz, hermanos, no es una voz, no es la voz audible de una persona, no es la voz de Jesucristo. No es, hermanos, la voz física. La voz, hermanos, es un término espiritual que contiene la doctrina verdadera, ¿ya? Cuando un pastor de Dios, cuando un hombre de Dios, cuando un siervo de Dios, hermanos, que Dios lo llamó, es portavoz de la verdadera doctrina, entonces ese hombre lleva la voz del pastor. ¿Ya me entienden, hermanos? El apóstol Pablo, como un vocero de Jesucristo, hermanos, él, hermanos, él llevaba la voz del pastor. ¿Y quién podía negar? Ni modo que alguien pueda decir, no va a seguir a un hombre llamado Pablo. Es que él, hermanos, es vocero del cielo. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo en otra ocasión dijo, siendo heraldo para otros, heraldo es un mensajero del cielo, es mensajero de un reino. Él, hermanos, era portador de la voz de un reino. Hermanos, cuando Dios, hermanos, levanta un siervo suyo, le delega su palabra, le da la autoridad y aquel se convierte, hermanos, en la voz de Dios, en la voz del Señor, esa voz tiene todo el respaldo del cielo, hermanos. Yo quiero que ustedes me escuchen bien. El día que Dios constituye un siervo suyo, hermanos, y Dios lo echa a andar y le otorga su palabra, le da la autorización para que la predique, lo envía, lo echa a andar y lo comisiona para que haga su obra en esta tierra, esa voz que ese hombre lleva tiene el respaldo total del cielo. Y si alguien atenta contra esa palabra que ese hombre insignificante o ese hombre despreciable lleva, pero es Dios quien le escogió y le ha dado la palabra, se las tendrá que ver con Dios. Jesús dijo, hermanos, miren, todo lo que ustedes hablen contra mí, todo lo que ustedes quieran decir de mí, se les perdona, dijo Jesús. Todo lo que ustedes hablen contra el Hijo del Hombre, se les perdona. Pero el que atente contra el Espíritu Santo es reo de muerte, le dijo. Porque eso no tiene perdón ni en esta vida, ni en la vida venidera. Se lo voy a parafrasear. Jesús, hermanos, estaba tratando de entender lo siguiente, dar a entender lo siguiente. Miren, si ustedes de mí digan lo que quieran, díganme, háganme lo que quieran, péguenme, maltrátenme, insúltenme, menosprécienme, de mí hagan ustedes lo que quieran. Y lo hicieron, hermanos, y vaya que si no. De mí hagan ustedes lo que quieran, pero de la palabra que ustedes me están oyendo predicar, tengan cuidado no decir nada. Si llegan a decir algo en contra de la palabra que yo estoy predicando, entonces lo lamento mucho, pero son reos del infierno para siempre. Se amolaron porque aquí ya no puedo hacer yo nada, porque la palabra no es mía. La palabra que yo digo, la digo tal y como el Padre que me envió me dijo que la dijera. No sé si me comprenden, hermanos. Jesucristo, hermanos, como el máximo portador de la voz del cielo, de la voz de Dios, hermanos, él, hermanos, dijo que cualquier afrenta a su persona era perdonable. Mire, si alguien dice, hermanos, si a alguien no le parece algunos hábitos que uno pueda tener de hablar, de conducirse o de vestimenta o qué sé yo, se aceptan, hermanos, todo tipo de crítica y se perdona. Cualquier crítica, cualquier ofensa, todo se perdona. Pero si alguien habla contra esta palabra y atenta contra esta palabra, se echó encima, hermanos, a Dios y a todo su reino.
es reo de muerte, hermanos, y así lo dice la palabra de Dios. De manera, hermano, de que el Señor Jesucristo, Él era portador de la voz, el primero y más importante portador de la voz del cielo, la voz del pastor. Pero Pablo, hermanos, en otra ocasión Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y al decir el apóstol Pablo, Cristo vive en mí, hermanos, él mismo se estaba poniendo como el exponente de la voz del pastor también. Y tenía todo el respaldo del cielo. De manera, vuelvo a repetir, hermanos, que cuando alguien Dios lo levantó, lo comisiona, lo echa a andar y predica, esa es la voz del pastor, y una oveja verdadera está obligada a reconocer esa voz, omitiendo, hermanos, el hombre que sea enfrente, quien quiera que sea. Pero si una oveja es una oveja legítima, no puede dejar de reconocer la voz del pastor. No la reconoce, no deja de reconocerla, la identifica. Otra característica de una oveja, hermanos, es que huye de una doctrina falsa, huye, le tiene tirria, hay algo que le causa, siempre está así desconfiado y siempre vive desconfiado de esa doctrina. Siempre le crea una animadversión que no entiende por qué es, pero siempre hay algo ahí, y es porque siente un rechazo que tarde o temprano lo hace apartarse de una doctrina falsa. Así que Jesucristo, hermano, dijo, mis ovejas oyen mi voz, mas a los extraños no seguirán, huirán de ellos porque no conocen la voz de los extraños. Yo le voy a mencionar un asunto muy curioso, muy interesante. No sé si usted lo había analizado alguna vez. Pero cuando Jesucristo vino, hermanos, aquí a Israel, cuando se manifestó, Israel, hermanos, era una sociedad con muchas organizaciones religiosas. Estaban, hermanos, los saduceos, los fariseos, los esenios, los herodianos y los celotes. Habían varios grupos. O sea, hermanos, que había suficiente religión como para que la gente, hermanos, asistiera y fuera parte, integrara parte de ellos. Y toda la gente tenía más de alguna religión. Cuando Jesucristo apareció, hermanos, y trajo la voz del pastor, escuchen este dato muy interesante. Vino Jesús, hermanos, y llamó a 12, que rápido, hermanos, dejaron sus propias sectas y comenzaron a seguir a Jesús. Y Jesús, hermanos, comenzó a hacer una vertiginosa labor en bien del reino de Dios, trayendo la verdadera voz del cielo. Y hermanos, miren, poco a poco comenzaron, hermanos, a salirse unos y otros y otros y otros y otros. De repente eran grandes multitudes las que le seguían. Grandes multitudes le seguían, y así lo dice la Biblia. Pero unas grandes multitudes. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que había muchas personas allí metidas en cualquier secta religiosa que eran ovejas, hermanos, y que estaban conscientes que lo que estaban comiendo, hermanos, no era lo verdadero. Como quien dice, solo estaban y estaban ahí pues porque no había otra alternativa. Pero solo apareció la alternativa verdadera y no vacilaron, hermanos, en dejar todo aquello y comenzar a seguir a Jesucristo. Toda la gente que siguieron a Jesucristo, hermanos, algunos tuvieron que haber sido de los fariseos, que era la mayoría. Algunos otros, hermanos, fueron de los saduceos, de los esenios. Dicen que había una gran cantidad de esenios dentro de la iglesia, una grandísima cantidad. A los esenios les costó un poquito menos tal vez cumplir con las exigencias de Cristo, porque ellos llevaban una vida de mucho ascetismo. Entonces es probable que les haya costado un poquito menos seguir a Jesucristo. Ya tenían una vida un poco sacrificada. Pero mucha gente, hermano, de diferentes grupos religiosos comenzaron a seguir a Jesucristo. Y lógicamente tuvieron que salir de sus propias organizaciones y conocer la voz de Él. Entonces Jesucristo, hermano, fue muy claro también al decir, los que vinieron antes de mí, ladrones eran y salteadores, a estos no los oyeron las ovejas. Jesucristo, hermanos, está hablando precisamente de estas sectas y de los falsos profetas, hermanos, que llenaban Israel. Y decía, aunque mis ovejas estuvieron allí metidas, pero mis ovejas no los oían. Como quien dice, hermanos, estaban metidos dentro de una religión, pero no estaban de acuerdo con ella. Mientras que una oveja no oye la verdad, hermanos, puede hacer que su misma necesidad lo haga estar dentro de una organización religiosa, aunque no está participando de ella ni está de acuerdo con ella. Tarde o temprano tendrá que tomar una decisión. No puede pasar toda la vida metido ahí. Imagínense, hermanos, que una persona venga a mí y me diga, mire, yo no estoy de acuerdo con todo lo que predican en mi iglesia. La pregunta que le haría yo, entonces, ¿qué hace metido ahí, va? Pues se va a ir al infierno junto con los que están al frente. Sí, claro que sí, y no se asuste. Se van a ir, hermanos, porque la palabra de Dios dice, el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Imagínense, hermanos, que usted me diga, no, pero es que yo, como yo no miro al hombre. No mira al hombre, pero está comiendo lo que ese hombre predica.
Y si usted está comiendo, se está alimentando de lo que él dice, hermanos, va a ir al infierno, porque la palabra de Dios es clara. El que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y fe, hermanos, significa creer a lo que se está oyendo, lo que se está recibiendo. Lógicamente, hermanos, los que estamos aquí en la iglesia debemos estar de acuerdo con lo que se predica, 100%. Sí. ¿Qué tal que usted me diga a mí, no, pero es que yo aquí dentro de la iglesia tengo que despenicar lo que es bueno y lo que es malo? Si usted piensa así, miren, hermanos, su vida es muy incierta e insegura y va por un rumbo, hermanos, desconfiado, muy desconfiado. Jesús, hermano, fue muy claro al decir, mis ovejas oyen mi voz. Donde Dios constituye a un siervo suyo, legítimo, autorizado por Dios, con la documentación y toda la licencia de Dios, hermanos, en orden, para predicar la palabra. Lo digo así, hermanos, para que usted me comprenda. El día que Dios, hermanos, constituye un siervo suyo, lo autoriza, le da el sello, lo autentica, documentación legal, y lo echa a andar para que predique la palabra, no hay cosas buenas y cosas malas. Todo es bueno porque todo don perfecto desciende de lo alto, ¿ya? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Donde Dios constituye un siervo suyo, hermanos, no hay dudas, tiene que ser entero, íntegro. Si, hermanos, si usted viene y trata de buscarle, hermanos, hojas secas al árbol bueno, miren, hermanos, si usted lo hace así, usted mismo se condena porque tal vez la propia impureza de su mente no le permite entregarse de corazón. Nosotros debemos de encontrar el camino, hermanos, oír la voz del pastor y entregarnos, hermanos, de corazón, enteros. Y, hermanos, y entregarnos con convicciones, plenamente convencidos de lo que hemos creído. El que duda, hermanos, el que se vuelve malicioso, ya duda aquí, duda allá y anda dudando por todas partes. Y la Biblia, hermanos, también habla de los malos como personas, hermanos, que siempre, hermanos, vivieron en la zozobra de creer que alguien los estaba engañando. Hay en el libro de Daniel, hermanos, un pasaje que siempre me ha llamado la atención. Dice, cuando habla de los justos, dice, en aquel día, le dice Dios a Daniel, muchos se levantarán del polvo de la tierra, dice. Habla de la resurrección en forma figurada. Algunos se levantarán, dice, a perpetua eternidad. Mas los impíos, dice, ninguno entenderá, dice. Pero me llamó la atención esa expresión ahí en Daniel, hermanos, nunca entenderá. Y dice, y se irán a perpetua confusión. Me llamó la atención esas dos palabras en el libro de Daniel. Dice, hermanos, que los impíos nunca entendieron y van a ir a un lugar de perpetua confusión. Quiere decir que fueron personas que vivieron confundidas en la tierra, ¿ya me entiende? Y les espera, hermanos, una eternidad siempre de confusión. Sí, es que yo estoy muy confundido, es que yo no sé ni qué creer, estoy muy confundido. Confundido aquí y confundido para toda la eternidad. Las ovejas no se confunden, hermanos, nunca. Pudieron haber estado engañadas, esa es otra cosa. Pudieron haber estado engañados en algún tiempo en una falsa doctrina, pero una vez, hermanos, que ha sido superado eso y se han encontrado con la verdad, se acabó el engaño y se acabó la confusión. Y siguen, creen, ubican perfectamente, hermanos, en que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Donde quiera que haya una oveja verdadera, hermanos, miren, identifica esa palabra que es la verdadera doctrina, no tiene discrepancias con ella, está de acuerdo totalmente, hermanos, porque vuelvo a repetir, hermanos, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Un día, hermanos, el apóstol Pablo estaba predicando y decía Pablo, porque se habían levantado, hermanos, un montón de falsos profetas que le hacían la guerra a Pablo. ¿Qué cosa más efectiva contra la verdad, hermanos, que levantar un montón de engañadores? Y eso fue lo que el diablo hizo, hermanos, levantó frente a un apóstol a todo dar, como era el apóstol Pablo, hermano, levantó todo un séquito de falsos apóstoles para que le hicieran contrapeso, para que le hicieran la guerra. Y el apóstol Pablo, hermanos, ¿saben cómo defendía su ministerio? Nada podemos en contra de la verdad, decía Pablo, como quien dice, díganme, a ver, ¿dónde está lo falso de la prédica? Y así como un día, hermanos, Jesucristo dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pablo vino un día y dijo casi lo mismo. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por un tribunal humano y yo ni siquiera me juzgo, le dijo. Pues aunque de nada tengo mala conciencia, tampoco me justifico, dijo, porque el que me justifica es Dios. Pero como que dice, pero díganme ustedes, yo mismo no tengo algo que señalarme a mí mismo, pero si ustedes tienen algo, pues abran la boca, digan qué. Pero en cambio los falsos profetas, hermanos, sí tenían muchas cosas que señalárseles, porque el espiritual juzga todas las cosas. Pero sin embargo, hermanos, Pablo utilizaba ese argumento, hermanos, como quien dice, para justificar
su ministerio como un ministerio verdadero, como auténtico. Una oveja del Señor, hermanos, reconoce la voz del pastor y sigue y cree. Pero cuando alguien, hermanos, duda aquí, duda allá, duda por el otro lado, duda por el otro, y se cree tan inteligente que comienza a justificar muchas cosas de lo que hace, va por un rumbo incierto. Le voy a contar un testimonio interesante, hermanos, porque acabo de saber el desenlace de ese testimonio. Y le doy gloria a Dios, hermanos. Doy gloria a Dios que sea Él quien nos justifique y no nuestra propia boca. Por ahí se levantó un hombre, hermanos, y comenzó a atacar a mí. Sí, pero mira, y es que lo que pasa es que tiene un su familiar dentro de la iglesia y le comienza a decir, sí, pero mira, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué aquí? Y comenzó a argumentar un montón de cuestiones, y como tiene algún conocimiento de la letra, y comenzó a argumentar, y entonces ahí al hermano pues se le metieron ciertas dudas sobre lo que le estaban diciendo. Entonces tuve oportunidad de compartir y aclarar algunos aspectos doctrinales, y siguió el asunto así, y mire, hermanos, así, un montón de, una insistencia y una cuestión así insistente. Pero ¿saben qué fue lo tremendo, hermanos? Esta persona, hermanos, que se había levantado así en esa forma, hermanos, acabo de enterarme yo hace unos días, hermanos, que cayó en adulterio. ¿Qué le parece? Ahí está, hermanos, miren, ¡pangán! Pero eso no lo hice yo, eso lo hizo Dios, hermanos, para demostrar dónde está la verdad. Así de sencillo, hermanos. Una cosa les digo, hermanos, el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Usted y yo, hermanos, no podemos vivir en la zozobra. Y el día que encontramos la verdad, hermanos, la identificamos. Hay una capacidad, una oveja, hermanos, tiene la particularidad de entenderlo. Siempre me ha gustado poner algunos ejemplos, hermanos, de lo que pasó con Jesucristo, pues aunque la voz, hermanos, en ese entonces estaba viniendo, hermanos, con la más alta nitidez y perfección, como lo era de la misma boca de Jesús, no por eso quiere decir, hermanos, que ahora los que predicamos esa palabra en su nombre y bajo el mismo espíritu, hermanos, no sea la misma voz. Es la misma voz, porque el espíritu que hablaba en Jesús ha sido depositado también en nuestros corazones, hermanos. Y esa voz que usted está oyendo, hermanos, no es al que amonesta desde la tierra, porque así lo dice la palabra. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si no escaparon aquellos que estaban siendo amonestados desde la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si no escuchamos, dice, al que amonesta desde el cielo. Quiere decir, hermano, de que ahora el predicador que Dios ha levantado, que Dios constituye, hermanos, tiene una voz que viene del cielo, que viene por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, la voz será la misma. Pero me ha gustado, hermanos, un poco hablar acerca de lo que pasó con Jesucristo. Imagínense, hermanos, que un día, hermanos, el Señor Jesucristo llamó a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe, hermanos, sin tantos reparos, hermanos, vino y le siguió. No le dijo, pero mira, ¿en qué te basas tú para armar tu nueva religión aquí? O a ver, ¿qué dices? ¿Dónde está? ¿Cuáles son tus fundamentos doctrinales? Nada, hermanos. Simplemente le dijo Jesús a Felipe, sígueme. ¿Qué vio Felipe? ¿Qué percibió? ¿Qué lo identificó? ¿Qué lo ligó a ese hombre que no conocía? Hermanos, simplemente, hermanos, algo espiritual. Es una cosa que no se lo puedo explicar. Son cosas espirituales. Una oveja que tiene espíritu y un pastor que tiene espíritu, hermanos, estaban hablando en el mismo idioma. Hay una percepción extraña, una identificación, hermanos, que no se puede, hermanos, analizar desde el punto de vista científico, si usted quiere verlo así. Sino que, hermanos, el contacto entre una oveja y pastor es algo espiritual, es algo, hermanos, que no se puede decir de otra manera. Pero luego vino hermanos, Jesús, y pasó otro testimonio, hermanos, que lo he puesto muchas veces, pero es que me agrada tanto, hermanos, el contenido doctrinal que tiene esto. Después viene Felipe, hermanos, y oigan que ya no fue Jesús mismo, sino que vino Felipe y tenía su amigo. Porque así fue como ganó a otro apóstol, ¿verdad? Porque Jesús estaba colectando a los 12 apóstoles. Pero entonces vino Felipe y él tenía su amigo que se llamaba Natanael y lo fue a encontrar por ahí y le dijo, mira, le dijo, fíjate que acabamos de encontrar al Mesías, le dijo. ¿Quién es? Le dijo, Jesús de Nazaret, le dice. Estaba emocionado Felipe porque habían encontrado al Mesías. Y vino Natanael y desde un principio escéptico, él me imagino que ha de ser alguien muy conocedor de la letra de la Biblia. Y le dice, de Nazaret, y de Nazaret podrá salir algo bueno, le dijo. Ven tú y lo ves tú, le dijo. Y vino Felipe, hermanos, y fue a hacer una obra de evangelismo.
Por eso a Felipe se le reconoce como Felipe el Evangelista, así se le llama, ¿verdad? Y vaya que desde el principio hizo una labor de evangelismo, porque él fue el que se conquistó a un amigo para ser un apóstol. Y viene Felipe, hermanos, y le dice, ven y ven, le dice, y se lo jaló y se lo llevó para enseñarle a su maestro. Y cuando Jesús vio a Felipe, a Natanael, hermanos, viene Jesús y le dice, desde que venían llegando, le dice, he aquí, un verdadero israelita en el cual no hay engaño, le dijo. Lo reconoció Jesús como una oveja, hermanos. Sí, Natanael era una oveja. Y Jesús lo vio, hermanos, y lo identificó. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, le dijo. Y lo vio. Y viene Natanael, hermanos, y siempre un poco quisquilloso, desconfiado, le dice, ¿y desde cuándo tú me conoces? Le dijo. Desde que estabas debajo de la higuera te vi, le dijo. Pero que si el que lo había ido a encontrar debajo de una higuera fue Felipe. Porque debajo de una higuera estaba Natanael cuando Felipe lo fue a encontrar en otro lugar, ¿va? Y cuando se dio cuenta de eso, Natanael, mi hermano, se sorprendió. Señor, me parece que tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Israel. Y mire, hermano, se identificó y cayó redondo, identificado como una oveja del Señor. No más argumentos. No pidió más bases bíblicas, no pidió, hermanos, una gran argumentación, porque una oveja, hermanos, hay algo que lo identifica espiritualmente. Es que Natanael estaba allá descansando a la sombra de una higuera cuando se fue a encontrar Felipe con él. Mira, fíjate que acabamos de encontrar al maestro, ven y ve. Lo que no se dio cuenta, lo que no se había dado cuenta Natanael, es que quien le estaba hablando era la voz del pastor, que ahora, hermanos, estaba siendo interpretada por Felipe. Felipe era un portador de la voz de Cristo, hermanos, y era Cristo mismo quien le estaba llamando ahí a Felipe debajo de la higuera. Pero no era Cristo el que estaba, era Felipe. Por eso le dijo Jesús, desde que estabas debajo de la higuera te vi. Y entonces, hermanos, Natanael creyó. Me parece que tú eres el Cristo, me parece que tú eres el Rey de Israel. Identificado plenamente. Hermanos, las ovejas, hermanos, no le están poniendo trabas. Hay quienes, hermanos, llegan a la iglesia y pareciera, hermanos, que en lugar de facilitar su acceso, ellos mismos se ponen un montón de trabas para no entrar bien. Ya no es el diablo siquiera el que les pone trabas, sino en su propia mente se ponen un montón de trabas. Yo le hago una pregunta, hermanos. Usted se acerca a la casa del Señor, si usted no tuviera tantas trabas, yo le aseguro que usted estaría, hermanos, consagrado aquí sirviendo a Dios, preparándose porque el día del Señor está cerca, congregándose, sirviendo, viendo cómo se activa, cómo se ocupa, cómo funciona dentro de la iglesia, cómo se integra, cómo participa más y cómo viene más a recibir la palabra y la palabra y la palabra que le va a dar vida espiritual. Si estuviera identificado, pero por el mismo hecho, hermano, de que muchos no están plenamente identificados aún, tienen un montón de malicias y en su propia mente, hermanos, ellos arman las trabas. Ya lo vuelvo a repetir, ya ni siquiera es el diablo. Ahora, hermanos, ya ni siquiera es el diablo el que está estorbando tanto el camino de muchos, sino que ellos mismos, hermanos, se han vuelto maliciosos, desconfiados, para que se cumpla, hermanos, algo que dijo Jesús acerca de los días finales. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dijo. ¿El amor a quién? Pues a Dios, por supuesto. Hermanos, cada vez hay más frivolidad en cuanto a los cristianos hacia el amor a Dios. Cada vez la gente, hermanos, es más indiferente y más apática y le importa cumplir o no con las cosas de Dios. Cada vez hay menos compromiso y cada vez muchos hermanos tienen menos entrega, cada vez se consagran menos. Cada vez, hermanos, la gente siente menos el temor o el deseo, hermano, de integrarse, de participar, de comprometerse con Dios, de venir más seguido a la iglesia, de funcionar, de tener más actividad, de ganar a otros para Cristo. Cada vez, hermanos, muchos han perdido ese fervor. Y, hermanos, es el resultado, hermanos, de un tiempo que está definiendo ya a las personas. Así que, hermanos, usted y yo estamos, hermanos, aquí en la iglesia porque supuestamente, hermanos, ya oímos la voz del pastor y como ovejas, hermanos, la reconocimos. Y Jesús dijo lo siguiente: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. La puerta, hermanos, es su palabra, su doctrina, bien puesta. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, dijo: yo soy la puerta. Y al decir yo soy la puerta, hermanos, entendamos que a Jesucristo se le reconoce como el verbo de Dios. Él era el verbo, Él era la palabra viva, Él era la puerta.
¿En dónde está, hermano, la puerta en donde entran las ovejas verdaderas? En la doctrina. Por eso, hermano, vuelvo a repetir, si hay una oveja verdadera, ¿qué es lo que está identificando? Ni modo que usted me va a decir, mire, hermano, ¿sabe por qué vengo yo a esta iglesia? Vengo porque a mí me gustaron los ficus que están al frente. Imagínense, hermano, que usted venga por eso. Si usted viene por eso, yo le puedo pasar fotos donde hay iglesias mejores para que se vaya mejor a buscar otra mejor. Sí, físicamente hablando, iglesias más pintorescas, un poquito más decoradas. Pero si alguien viene, hermanos, es que qué linda la pecera que hay ahí. Imagínense, hermanos, que usted venga y le guste que la pecera, o si usted viene que la música. Si alguien viene buscando cosas como esas, hermanos, miren qué simpleza de las peores. Si alguien, hermanos, está buscando la iglesia, hermanos, porque que dices que me gusta, porque el parqueo aquí es un poco más cómodo. Qué horroroso, hermanos, me da miedo oír eso, hermanos. Que hayan personas, hermanos, que estén buscando la iglesia, hermanos, solo por el parqueo, o por el edificio, o por la música, o por los coros. Si alguien está buscando la iglesia por eso, hermanos, miren, qué simpleza, qué ignorancia, hermanos. Miren, este tipo de personas, hermanos, van rumbo a una condenación y al engaño. No saben ni quién los agarra, quién los manipula. Son manipulados, hermanos, por sus ideas, donde el diablo mete las manos asquerosamente. Hay muchas personas, hermanos, que su propia mente, hermanos, ya no tiene control. El diablo mete la mano en su cabeza y los mueve a hacer lo que él quiere. Pero una oveja, hermanos, no está viendo eso, hermanos. No le importa tanto, hermanos, ni el edificio, ni el piso, ni la gente, ni la ropa, nada de eso. Es alguien, hermanos, que sabe identificar esa doctrina. La identifica. Se enamora de ella. Hay algo que lo liga. Solo oye esa palabra y algo quedó amarrado. Eso es Dios. Y se impresiona, se impacta. Hay algo, hermanos, que no se lo va a sacar de ahí. Y nadie lo va a sacar del camino de Dios, hermanos. Nunca. Y así dijo Jesús, nadie las arrebatará de mi mano. ¿O no dice así? Miren cómo lo dice. Dice, hermanos, verso 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Es que no todos salen, hermanos. Vuelvo a repetir, no toda la gente que llega a una iglesia, hermanos, es capaz de percibir la voz del pastor. Hay muchas personas, hermanos, que vuelvo a repetir, están hermanos, que por guardar solidaridad con la familia o hay muchas razones, hermanos, que pueden llevar a una persona a buscar una organización, a buscar una iglesia. Pero ¿quién busca la palabra? ¿Quién se ha enamorado de ella? ¿Quién está ligado a la palabra? ¿Quién está amarrado a esa palabra? ¿Quién ama la palabra? Jesús fue muy claro, hermanos. Él decía, miren, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. La palabra es clave, hermanos. Pero si usted ni siquiera la lee, ni le interesa, medio la oye, casi no viene a los cultos, mi pregunta, hermanos, es, no sé de qué estamos hablando entonces. Porque Dios, hermanos, no está hablando esto no es una broma. El que ha encontrado la palabra, hermanos, miren, no puede ocultar los sentimientos hacia ella. Luego sigo leyendo, dice, hermanos, y verso 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Otra cosa, hermanos, importantísimo. ¿Por qué, hermanos, la alegoría oveja? ¿Por qué, hermanos, el Señor pone como el símbolo de una oveja a los suyos? Hay algo muy interesante, hermanos, entre un rebaño de ovejas y cualquier otro rebaño. Pensemos en las cabras. Hermanos, las ovejas, a diferencia de cualquier otro rebaño de vacas, de cabras o cualquier otro rebaño de ganado o cerdos, cualquier rebaño, hermanos, de animales, tiene que ser, hermanos, puyado y con látigo en mano, así se van arriando. Hay que arriarlos. Hay que arriar el ganado, hay que arriar los cerdos, hay que arriar las cabras, hay que arriar cualquier otro tipo de ganado. Las ovejas no necesitan ser arriadas. Las ovejas, hermanos, tienen una particularidad. Estoy hablando de los animalitos. Tienen una particularidad, hermanos, que saben reconocer quién les da su alimento. ¿O no es así? El que les da su alimento se convierte en su pastor para ella. Y van, hermanos, las personas que alimentan las ovejas, hermanos, ya la identifican y le tienen confianza, confían en que no les van a dar algo para engañarlas y siguen. Solo va adelante el pastor y un silbo o algún grito o algo como antes acostumbraban o alguna forma de decir algo y las ovejas ahí corren todos. En antigüedad, hermanos, allá en el oriente habían extensas llanuras donde salían un montón de pastores. Ya se puede imaginar cuántas ovejas tenía cada pastor. No tenía 10 ovejas, sino tenían cientos, miles de ovejas. Y como esos pastos, hermanos, no eran de propiedad privada, ahí se iban a juntar el montón de rebaños y se mezclaban todas las ovejas ahí. Cualquiera pensaría, hermanos, qué gran problema al final de la tarde sacar cada quien sus ovejas para separarlas de otras.
no era problema. Solo salía el pastor, un pastor se iba, el primero que se iba a ir de todos. Un silbo, que ya reconocían solo las ovejas que eran de él, y se comienzan a salir entre todas y sale las que son de él. Luego se zafan las otras del otro y así. Y nunca había problema. Al final de la tarde cada oveja, hermanos, se separa solita y reconoce la voz de su pastor. Por eso, hermanos, oigan esto. ¿Qué figura más perfecta? Jesús, hermanos, dijo, mis ovejas oyen mi voz, y va delante de ellas, dice, y le siguen. Dentro de la iglesia, hermanos, cuando alguien es una oveja del Señor, no necesita ser arreado. Aquí en la iglesia, hermanos, ¿saben cuáles son los grandes problemas? Yo quiero que me escuchen. Hay niños, hermanos, que son hijos de hermanos, que han crecido aquí en la iglesia, se han hecho grandes dentro de la iglesia. Tengan mucho cuidado. Eso no les da características de ovejas. Hay quienes se han hecho grandes aquí en la iglesia, hermanos, y son problema. Se han convertido en problema porque hay que estarlos arreando todo el tiempo, hablándoles, regañándoles, exhortando. Mira, y esa forma, y mira, y hay que estarlos arreando demasiado. Yo quiero que me escuchen, hermanos. Las ovejas no necesitan ser arreadas. Las ovejas son dóciles. Reconocen la voz del pastor y van detrás y siguen el ejemplo. Van detrás y muestran una gran docilidad. En cambio, hermanos, cuando alguien no es una oveja, hay que estarlo arreando, regañando, exhortando, disciplinando. Dentro de la iglesia, hermanos, hay algunos que hay que estarles jalando el aire cada poco, regañándole, sí, mira, o controlándole, porque si uno le quita la mirada encima, ya andan haciendo cosas malas. Hay que estarlos arreando, hermanos. Eso le da características de cabras y no de oveja. Así que, hermanos, por eso es que dentro de la iglesia, hermanos, no se puede perder el tiempo, hermanos, arreando los que no pertenecen al reino de Dios. Debemos de orar. Oremos al Señor, hermanos, para que Dios envíe ovejas a la iglesia. ¿Saben ustedes, hermanos, cuál es lo peor que le podría pasar a una iglesia? Que no hayan ovejas, hermanos, y que el diablo comience a meter cabros. Y las características son típicas de un cabro, hermanos. Una resistencia pasiva a la palabra. Siempre son resistentes, siempre son retrecheros y siempre tienen alguna su forma soberbia de resistir la autoridad. No les gusta que los manden, no les gusta que lo formen, no les gusta que los corrijan, no les gusta que lo instruyan, no le gusta ser dirigido, siempre le gusta hacer lo que quiere. De manera, hermano, de que las ovejas del Señor siguen. Jesús dijo, y va delante de ellas, no hay por qué estarlas viendo para atrás, ¿qué están haciendo? El pastor confía, no tiene por qué estar viendo para atrás. El pastor allá va adelante y va, agarra su callado y se va. Las ovejas ahí van detrás, no se va a perder ninguna, nadie se va a extraviar, nadie va a agarrar por otro lado, nadie se va a ir a echar un colazo a otro lado. Las ovejas, hermanos, van a ir detrás del pastor y nadie las va a apartar de ahí, porque son ovejas, sencillamente porque son ovejas y tienen todas las características típicas propias de ese género animal. Así que, hermanos, cuando hay una oveja verdadera, hermanos, no necesita ser arriado. No hay que estarle diciendo, mire usted qué pasa que ya no viene a la iglesia y por qué ya no ha venido. Imagínense, hermanos, que hay que estarle va a reconvenir a alguien que por qué ya no busca a Dios. Si alguien es oveja, hermanos, su propia necesidad de la palabra le trae a la iglesia, ¿o no? Necesita pasto. Una oveja, hermanos, no puede vivir sin el pasto. Si alguien, hermano, se vuelve frívolo y le da lo mismo venir o no venir, es indiferente. Si puede, bueno, si no, pues no. Y así toma, hermanos, así a ese son. Toma, hermanos, ya la búsqueda de Dios, la búsqueda de la iglesia, la búsqueda de la relación y de integración. Hermanos, no podemos hacer nada. Me da tristeza, pero no podemos hacer nada contra alguien, hermanos, que no tiene sentimientos por Dios. No es oveja. Porque las ovejas, hermanos, sí tienen sentimientos por la palabra, no son forzados. Y le puedo poner mi ejemplo, hermanos. El sentimiento por la palabra, yo estaba metido en una religión, hermanos, pero miren, me estaba muriendo por la necesidad de esta palabra. Tenía una necesidad, hermanos, miren, que yo no sabía ni a dónde gritar, a dónde pedir. Yo lloraba, hermanos, miren, lloraba, Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento vacío? Yo estoy sirviendo aquí, pero ¿por qué me siento tan vacío? Yo lloraba muchas veces, hermanos, pero yo no sabía qué me estaba pasando. Y, hermanos, era el hambre. Me estaba muriendo porque no tenía alimento, porque me hacía falta la palabra. Vino Dios, hermanos, y después de tanto estar pidiendo, orando, clamando, vino Dios, hermanos, y nos bautizó con su Espíritu Santo. Y nos dio esa palabra, hermanos, que nosotros anhelábamos con tanta ansia. Así que vuelvo a repetir, hermanos, las ovejas del Señor, hermanos, no necesitan ser arreadas. No hay por qué arrearlas. Usted no tiene, hermanos, por qué estar forzando a alguien. Sí,
¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Ah, pues, bueno. Estar regañando a alguien, hermanos, es perder el tiempo, es amargarse. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo el Señor. Mas a los extraños no seguirán, huirán de ellos porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos dicen no entendieron qué era lo que les decía. Sigamos leyendo el resto, hermanos, porque el resto tiene la explicación. Jesús explicó esa parábola. Ellos no la entendieron, pero él la explicó. Estamos en el verso 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahí está. Él era la puerta, él es la doctrina viva. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Si alguien, hermanos, es capaz de meterse a una secta, ser miembro de una religión, es porque no es oveja, y ese es su lugar precisamente. Entonces luego dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El que está en la palabra, hermanos, tiene confianza, no está siendo arriado, sino tiene libertad para salir si quiere. No sé si ya vieron esto, hermanos. Su estancia en la iglesia, hermanos, es de libertad. Han habido un montón de organizaciones, hermanos, han habido personas donde así claramente, hermanos, me han dicho a mí que les han prohibido en su iglesia, que prohibido que pongan un pie aquí en esta iglesia. He estado en campañas yo predicando, hermanos, y prohíben a algunos hermanos a sus personas, pero así de prohibir que vayan a escuchar nuestras prédicas. Ahora yo le voy a decir algo, hermanos, eso no lo haríamos aquí nosotros jamás. Prohibir no. Las ovejas, hermanos, tienen libertad para entrar y salir con libertad, ¿ya? El que es oveja, la oveja viene. Pero ¿sabe usted cuál es el temor de muchas personas? Que oigan esta palabra y que se queden de una vez. Esa es la pena. Un día, hermano, vino un pastor y como era compañero de trabajo de una hermana, le dijo: mire usted, lo que me cae mal ahí de su iglesia es que estén sacando los miembros de otras iglesias, dijo. ¿Y por qué dice usted eso?, le dijo a la hermana. Sí, porque mire, ahí hay como 5 o 6 miembros de nuestra iglesia, ahí están, ahí se pasaron ahí con ustedes. Entonces, así le dijo: bueno, yo voy a comunicar el asunto, güey. Y entonces vino la hermana y me contó el asunto. Y como eran compañeros de trabajo con este pastor, le dije, y entonces yo le mandé a decir: dígale al pastor, le dijo, dile al pastor lo siguiente. Y vino la hermana y le fue a decir al pastor: fíjese que hablé con el pastor de la iglesia y dice que no sabía que estaban estas personas de su iglesia él, pero que no tenga pena, le dijo, que puede llegar con toda libertad, va y se las lleva, le dije. Entonces vino y le dijo: ah, sí, y muchos se van a querer regresar, dijo. Ah, bueno, entonces, ¿qué pues? Tampoco nosotros lo trajimos a la fuerza. Les trajo, hermanos, porque identificaron la palabra. ¿Ya me entienden? Y entonces, hermanos, ¿y entonces qué puede estar alegando si las ovejas van a buscar la voz del pastor? Y si la hallaron, hermanos, ¿quién la saca de ahí? Aunque nosotros las echáramos, aquí volverían otra vez. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen, dice el Señor. Pero estaba molesto el pastor. Y algunos dicen así: prohibido que vayan a esa iglesia, cuidado, no van a estar oyendo. ¿Y por qué les prohíben? Si nosotros preparamos a una iglesia, supónganse, hermanos, que usted, bueno, sin suponer, ¿va? Nosotros estamos, hermanos, en un rebaño que es el verdadero. Y están oyendo ustedes la palabra que es verdadera. ¿Por qué les voy a poner a ustedes un montón de advertencias? Cuidado con esto, y miren, hay que tener cuidado con esta doctrina, y no hay que creer esta otra doctrina. ¿Y por qué les voy a estar poniendo a ustedes tantas cosas así, tantas advertencias? Ustedes son ovejas y pueden ir a ver todo eso allá y nada les va a traer a ustedes hasta les van a causar rechazo. Porque las ovejas, hermanos, rechazan lo falso. De los extraños huirán, dijo el Señor, ¿ah? Porque no conocen la voz de los extraños. O tenemos que estarles poniendo un montón de notitas ahí, hermanos. Con esta doctrina hay que tener cuidado, porque ellos dicen que el alma aquí, no sé qué. ¿Y qué me saco yo, hermanos, con estar enseñando un montón de... ¿Saben ustedes que hacen algunas sectas religiosas, hermanos, algunos grupos? Les enseñan todas las falsas doctrinas a sus miembros para que no se dejen engañar por ellas. Absurdo. Y de repente caen en pecado. No fueron las otras sectas, el pecado el que los botó. Entonces, hermanos, miren, es ridículo. El Señor dice, hermanos, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. De los extraños huirán porque no conocen la voz de los extraños. Entonces sigo leyendo. Pasémonos al verso 11, hermanos. Dice: yo soy el buen pastor, dijo el Señor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas al asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas,
Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El Señor hablaba, hermanos, de que en la religión, los que están ahí al frente, hermanos, sirven por salario, sirven por dinero, pero no porque amen las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esa identificación, hermanos, plena entre oveja y pastor, hermanos, es un hecho. Hermanos, una oveja, hermanos, identifica la voz del pastor, la identifica, seguro que la identifica, no tiene problemas para identificarla. Pero cuando alguien, hermanos, siempre duda y así de reojo, miren, hermanos, es mejor definir, es mejor, hermanos, ayudarle para que encuentre, hermanos, mejor, para que encuentre su ubicación. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor. Verso 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén y amén. Dejemos aquí, hermanos. De manera, hermano, de que dentro del reino de Dios, en el camino de Dios, hermanos, la palabra es el vínculo clave, hermanos, que liga a la oveja pastor, al pastor oveja y al pastor oveja. El vínculo, hermanos, que nos relaciona, el vínculo, hermanos, que va a ser el contacto, el eslabón que une, hermanos, al pastor con la oveja, hermanos, es la palabra. La palabra. La palabra es la clave. Si la palabra es verdadera, hermanos, miren, el eslabón, hermanos, se ha completado. Ahí está. Ese, hermanos, es una relación de eternidad, relación de vida eterna. Una oveja, hermanos, identifica la palabra plenamente, la reconoce, hermanos. No tiene que oír muchas cosas. Vino el Señor, hermanos, y le dijo a Natanael solo un par de cosas. Desde que estabas debajo de la higuera te vi, y aquel estaba, hermanos, identificado plenamente con Jesús. Y lo mismo ha pasado, hermanos, pasó con otros hombres de Dios, hermanos, a los cuales el Señor no necesitó muchos argumentos. ¿Por qué, hermanos? Una oveja, hermanos, vuelvo a repetir, ni modo que usted me va a pedir a mí, mire, por favor, yo necesito que me pase usted toda la documentación de la iglesia, quiero ver si están en orden, y páseme también la personería jurídica. Como que dicen, no, es que viera que yo sí quiero, yo quiero de veras afirmarme verdaderamente iglesia, pero necesito que me pase la personalidad jurídica, páseme el reglamento interno de la iglesia y también con todas los fundamentos doctrinales de la misión, porque me quiero hacer miembro de la iglesia. Como quien dice, usted necesita leer eso para después ver si se identifica con ello. Mejor mire nuestro desempeño, y si está contento con nuestro desempeño, hermanos, después averigüe qué doctrina. No sé si me entienden. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Si, hermanos, si está oyendo buenos testimonios, si está viendo cosas buenas, cosas aceptables, cosas, hermanos, beneficiosas, cosas de mucha bondad, si usted está oyendo el poder de Dios y viendo a Dios obrar, hermanos, mi pregunta es, ¿y qué duda le pueden entrar? Jesús dijo, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Quiere usted saber si la voz del pastor, hermanos, es de la verdadera? Las señales que vienen detrás de esa palabra, hermano, lo dicen todo. Detrás de esa palabra viene Dios echando fuera demonios, viene sanando a los enfermos. Detrás de esa palabra viene el Señor dando paz a los que llegan allí. Detrás de esa palabra, hermanos, viene Dios, hermanos, y otorga muchas bendiciones, otorga muchos beneficios, hermanos, a los que están dentro de la iglesia. Y, hermanos, ante esas señales, mi pregunta, hermanos, es ¿qué más argumentos quiere? Buscar algo más, hermanos, ya es, hermanos, ubicarse en otro papel, no precisamente de una oveja. Vamos a orar al Señor, hermanos.